Ser podcast. El Faro, con Laura Piñero. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? En los años 90, un periodista se encontró con una noticia en un periódico relacionada con un joven que había desaparecido en la naturaleza salvaje de Alaska. El periodista, Jon Krakauer, investigó la historia y escribió un libro llamado Hacia rutas salvajes, donde contaba lo que le había sucedido a Christopher McCandless, un joven que decidió dejar su vida acomodada para recorrer el oeste de Estados Unidos y fundirse con la naturaleza. De esa historia real hicieron una película con una banda sonora espectacular firmada por Eddie Vedder. When I walk beside her, I am the better man. When I look to leave her, I always stagger back again. De bandas sonoras, de personajes que merecen películas, de títulos favoritos y de historias de cine nos estáis hablando esta noche en el Faro de Verano. Querida farería, la mejor historia de amor hacia el cine tengo la suerte de tenerla en casa. Mi Juan con miedo le llamo. Tiene casi 22 años, pero nació con 2 proyectores en su linda cara en lugar de ojos. Vive y sueña por y para el cine, y no me cabe la menor duda de que esa sensibilidad suya, tan lesiva a veces, nos va a proveer en el futuro de grandes y emotivos momentos. Larga vida al Faro, una gaditana a favor del Levante. Besitos a todos. Throws it back at me. Once I dug an early grave to find a better. La de historias que nos cuentan en el cine, qué maravilla. Yo me acostumbré desde bien pequeña porque al colegio al que iba todos los jueves, día de cine, una peliculita a la semana, maravilla. Luego los miércoles ya, que era día del espectador, llaman mayorcita y estudiante, doble sesión para aprovechar bien el precio. Me cuenta la vecina que todos los martes va al cine porque le cobran 2 euros a los jubilados, maravilla, claro, para promocionar. Y empiezan ya ahora también los cines de verano en las plazas de la ciudad. Es un cine que veíamos en grupo, rodeados de mucha gente. Eso está desapareciendo también, junto con las salas, qué pena. Y yo, pues, más cine, por favor. Un besito y una palentina por tierras navarricas. When I go to cross that river, she is comfort by my side. Buenas noches, Laura y equipo. Cine. Pues yo soy de esas personas que creció en una Barcelona repleta de salas de cine. Ahora es más común ver las películas en dispositivos como tablets o móviles desde el cómodo salón de tu casa. Pero yo disfruté siempre de las grandes salas de proyección y no olvidaré nunca cómo trascendían las bandas sonoras y se convertían en música vital, como sucedía en Memorias de África, o cómo trascendían las declaraciones de amor, como aquella de mis recuerdos ni un punto se alejó ni se alejará tu bella imagen, porque soy yo y seré después de muerto quien te ama. Cyrano de Bergerac. Larga vida al Faro, Moni Penny desde Barcelona. Me voy a apuntar esa cita y también ese lema, más cine, por favor, es buenísimo. Esta semana todos nuestros temas están vinculados al colaborador o colaboradora que estrena sección en este programa. Hoy es Nerea Pérez de las Heras, con la que hemos creado una especie de cine de verano. Ella cada día nos va a contar la vida y el mundo tomando como punto de partida una película. Os avanzo que la selección se aleja de las novedades y os va a sorprender muchísimo, igual que las lecturas que extrae de cada título. Sabemos que ha contactado con usted cierto individuo. Un hombre que se hace llamar Morfeo. Todo lo que usted crea que sabe sobre ese hombre es irrelevante. Hoy nos va a hacer una lectura de Matrix. Vosotros también nos estáis regalando imágenes de cine de verano. Queridos amigos fareros,
Cuando mis hijos eran pequeños, íbamos al cine de verano de la Cala de Finestrat, con la ilusión, los cojines para sentarnos en las sillas metálicas y los bocatas preparados para cenar a la fresca de la noche. Al pasar los años y como es natural, mis hijos empezaron a tener sus propios planes y dejamos de ir. Y aunque os aseguro que la vida me ha regalado la mejor película, que es el haberlos visto crecer, esta noche en este faro siento nostalgia, así que voy a regalarme un viaje al pasado y regresar allí un momento con ellos siendo niños. Y quizás, si cierro los ojos, hasta podré notar la fragancia jazmín que inundaba a aquel cine de verano. Soy Julieta Arzur. Hola fareros, fareras, soy Monse. Cine. Pues a mí me viene a la memoria los cines de sesión continua. Entonces, lo que no me acuerdo ya es si a lo mejor echaban 2 películas, tú entrabas, estuviera donde estuviese la película, lo mismo ya había empezado y empezabas por el final. Entonces no sé si era la misma película que luego podías volver a verla porque la volvían a poner a continuación o te ponían 2 películas. Yo tengo 60 años, la memoria ya me falla, pero por eso era de sesión continua. Y entonces lo gracioso es eso, que lo mismo tú entrabas y veías primero el final. Es que ahora lo pienso y me parece de locura. Pero sí, así era el cine antiguamente. Un beso. Yo, Monse, tengo 40 años y recuerdo eso de la sesión continua, que efectivamente veías un poco de la película que terminaba y que seducía mucho eso de ver varias películas seguidas por el precio de una. Pero es verdad que luego había riesgo de quedarse dormida. Menos mal que las butacas del cine de verano no suelen ser muy cómodas. Y el cine de verano de Nerea sí que es cómodo y hasta nos habéis dejado mensajes para ella. Hola, Nerea Pérez de la Jera sí que tiene una vida de cine, una personalidad tan arrolladora y un físico tan espectacular que llenaría la pantalla entera. Eres mi ídola, Nerea. Se aprende tanto de ti. Y mi peli favorita es La Noche Americana de François Truffaut. Ganó el Oscar a la mejor película de habla no inglesa en 1974. El título de La Noche Americana viene de una técnica cinematográfica que consiste en aplicar un filtro oscuro sobre la lente de la cámara para simular que se rueda de noche a plena luz del día. La banda sonora es maravillosa. Beso de las Islas Vírgenes, Karen Paris. Luego os seguimos escuchando con estas historias de cine, pero os voy a presentar ya a nuestra invitada de hoy, que hizo hace un tiempo un viaje de película. Se recorrió 5.000 kilómetros en coche de Nueva Orleans hasta Minneapolis, mientras escuchaba a todo volumen grandes clásicos del rock, del blues o del country. Con todo ello, ha publicado el libro Ruta 61, un viaje sonoro siguiendo el Mississippi. Elena, buenas noches. Buenas noches, Laura. Muchas gracias por tenerme aquí. No, un placer. Felicidades por este libro, Ruta 61, que además me parece muy oportuno, ya que estamos en tiempo de vacaciones y de viajes, la propuesta que tú haces. Pero voy a ir un poco al principio de la historia, porque tú arrancas con eso precisamente el libro. Tú creciste en una familia donde la música siempre estuvo presente y digamos que el origen de este libro está un poco ahí. Sí, mi padre es pianista, además tenía una tienda de música en Cáceres, de donde soy yo, y entonces por allí iban pasando músicos, pianistas de todo el mundo. Entonces siempre he crecido rodeada de ese ambiente musical, quizá un poco más clásico de lo que narro en el libro, pero bueno, la música siempre ha estado en mi vida, así por decirlo de alguna forma. Y los viajes también. Los viajes siempre. De hecho, desde pequeñita escribía ya mis propias guías de viaje cuando iba a visitar un destino, a la vuelta hacía un diario de viaje. O sea que sí, un poquito tu profesión he ido marcando, está ligada sí, con los viajes. Cuéntale a los oyentes. Sí, bueno, pues soy periodista de viajes, colaboro en las principales revistas de viajes del país, en la revista Viajar, en Hola Viajes, en Condenas Traveler. Y bueno, pues relato un poco todos los destinos que voy conociendo, contando historias que me suceden allí. Pero este viaje era especial. Hiciste la maleta para ir a Estados Unidos y recorrer 5.000 kilómetros. ¿Cómo era la ruta inicial de este viaje? ¿Qué querías hacer? ¿Qué querías conseguir?
Este viaje llevaba años rondándome en la cabeza. Cuando iba indagando para organizarlo y tal, decía, pero si es que esto es, al final toda la historia de Estados Unidos se encuentra aquí. Entonces pensé, bueno, pues quizá debería enfocarme en hacer un libro, que siempre era un sueño el hacer el libro. El subtítulo es Un viaje sonoro siguiendo el Mississippi, porque la música es muy importante en todo el relato, ahora lo vamos a ir viendo, pero antes de entrar de lleno en el libro, tengo curiosidad, más siendo tú una experta en viajes, ¿cómo te preparas un viaje así? ¿Cuánto tiempo dedicas a diseñar y a pensar la ruta, los lugares que vas a visitar? Te comentaba antes que a mí no me gusta mucho leer las cosas de internet, me pierdo un poco, y yo soy de las guías tradicionales, de los reportajes de toda la vida o de este tipo de libros. Por suerte, ¿cómo viajas tú? Por suerte aún quedan personas que se guían más por información de especialistas que han estado en el destino, realmente que la IA está haciendo bastante daño. Fue un proceso muy largo, han sido años organizando todo el viaje, hablando con los destinos para buscar historias más allá de las simples historias que puedas ver a la hora de detallar una ruta. Hice un primer viaje a Nueva Orleans, luego volví por el Mardi Gras el año pasado. Lo agrupé todo en agosto porque es cuando justo están todos los festivales. Estuve en el festival de Satchmo en Nueva Orleans, que es el festival dedicado a Louis Armstrong, precisamente. Luego en Clarksdale, que es una de las ciudades así más míticas del delta del Mississippi, en la semana de Elvis. Bueno, un poco calculando todos los tiempos para que coincidieran con los festivales. Esta canción nos lleva directamente a Nueva Orleans, es Louis Armstrong ahí de fondo, que es, bueno, un rey de la música. ¿Por qué decidiste empezar en Nueva Orleans? Y tengo la duda de cómo están allí después de aquella gran catástrofe, porque mucha gente piensa que, bueno, que todos los garitos musicales y la vida tan intensa de la ciudad ya no es lo que era. ¿Cómo están allí? Pues justo fui cumpliendo los 20 años de aquella catástrofe del huracán Katrina, que yo había tenido una amiga que lo había sufrido. Me encontré con una ciudad que es muy fuerte, muy resiliente. Yo creo que la música ayuda bastante, porque es que hay música en todos los rincones, en todos los locales. Siempre te puedes encontrar a un músico portando su instrumento en cualquier calle. Entonces la música ayuda, y más esta música, el jazz clásico que es tan alegre, que llena al final. Me encontré con una ciudad que desde luego vibra, celebra todo, tienen yo creo que fiestas todas las semanas, siempre están en la calle, es fiesta continua. Tú lo llenas, por cierto, el libro de lugares para escuchar música, hablas de películas, historias de canciones, también de los diferentes géneros. Por ejemplo, luego en la región del delta del Mississippi nació un género imprescindible que fue el blues, y tú dices, surge como respuesta al sufrimiento, como una forma de exteriorizar el dolor, de narrar la vida, y está directamente vinculado a la esclavitud. Completamente. O sea, todos estos gritos desgarrados de los primeros trabajadores ahí en jornadas durísimas que dormían 4 horas quizá, como mucho, en estar allí, ver esos barracones donde vivían, pues ya entiendes de dónde sale todo ese blues, todo ese esas primeras canciones de blues que son mucho más fuertes, cantando penas. Tú mencionas, creo que son los field holders, que son como los gritos de campo, ¿no? Que marcaban el ritmo de jornadas pues agotadoras. Sí, pues al final todos estos músicos, Robert Johnson, que ha sido el que ha dado más
un poco forma a todo este blues, nombre al blues, con todas las leyendas de, en este caso, del Robert Johnson, la de Cruce de Caminos, con el pacto que hizo con el diablo para poder tocar bien, porque era un músico en sus orígenes mediocre, y bueno, consiguió al final aparecer después de unos meses desaparecidos tocando muy bien, y se dice que fue por un pacto que hizo con el diablo, y la verdad es que tuvo una muerte un poco fatídica, y quizás también te hace pensar si aquella leyenda tuvo algo de verdad, ¿no? Everybody pass me by. The song's going down, boy. Don't go catch me. Seguimos la ruta hacia el norte. Hay otra parada obligatoria que es Tupelo. Allí nació el rey del rock and roll, Elvis Presley. ¿Qué has descubierto tú de Elvis que no conociéramos ya, ¿no? Porque siempre parece que sabemos todo sobre él, pero creo que siempre nos cuentan las mismas cosas. Tú vas por otro lugar. Bueno, para empezar, que naciera en un lugar que se llame Tupelo, sí. Justo Elvis con el tupé que tenía, sí. Eso fue el primer choque. Fue luego encontrarse en esta ciudad un montón de imitadores, conocer los orígenes humildes de todas las vivencias de sus padres, de cómo habían iniciado un poco en sus trabajos el padre que fue detenido y estuvo en la cárcel un tiempo. Eso marcó la infancia de Elvis. Luego, cómo consiguieron mudarse a Memphis para buscar un futuro mejor, como hicieron muchas personas en aquella época. ¿Dónde acabó? En la mansión tan espectacular, un poco horterilla incluso, que tenía, y bueno, toda esa vida que tuvo, de cómo fue a grabar su primera canción. Pues al final no quiero desvelar mucho porque hay un capítulo dedicado a Elvis en el libro, y bueno, prefiero que se lea. Well, that's all right, mama. That's all right for you. That's all right, mama. Just any way you do it, that's all right. That's all right. That's all right. Oye, si los oyentes quieren copiarte el viaje, además de comprar el libro, ¿por dónde empiezan? ¿Cómo va a ser ese viaje a nivel logístico? Yo lo que cuento en el libro, empiezo en Nueva Orleans, que era lo que hablábamos antes, siguiendo un poco todas las migraciones de los afroamericanos hacia el norte. Realizo el viaje así de sur a norte. En mi caso decidí hacerlo así porque pensaba que tenía todo el sentido del mundo ir conociendo un poco cómo ha sido toda esa progresión musical. Y se entiende bastante una vez que estás allí, porque yo decía, es que Nueva Orleans es un sitio mítico para terminar también, pero seguir toda la evolución de cómo el jazz, el blues derivó en rock and roll, pues al final como el blues se electrifica en Chicago, en Memphis, en San Luis también, que está muy presente. Y luego terminar en el nacimiento del Mississippi, pero luego también depende del tipo de viajero, que cuántos días vaya a dedicar a la ruta. Si tiene menos tiempo, pues quizás también centrarse en la región del delta del Mississippi, y bueno. Uh-huh. ¿Y época del año? Yo creo que es un viaje que se puede hacer en cualquier momento del año. Desde luego, bueno, si vas al norte te vas a encontrar los lagos congelados, un frío, pero al sur en verano hace un calor abrasador, pero bueno, no más del que está haciendo estos días en Madrid, y es un buen momento también, sobre todo por el tema de los festivales. Uh-huh. Decía que este libro está lleno de música, de historias, de lugares, pero voy a ir a preguntarte cosas concretas en plan rápido, ¿vale? Dime respuesta con cada cosa y un poquito de definición. Por ejemplo, un concierto que fuera especial para ti. El de Satchmo, del Festival Satchmo, fue para mí bastante importante porque coincidí con un pianista al que había visto como 3 días antes tocando, y fue como otra vez aquí, y me enamoró ese pianista, como tocaba de espaldas al piano. ¿Cómo se llama?
Víctor Campbell. Eso aparece en la película de Sinners, Los Pecadores. Y bueno, conseguí hablar con él y fue curioso porque empecé a hablarle en inglés y me dice, ¿pero por qué me hablas en inglés? Que soy cubano. Y luego ya me contó toda su historia y fue impresionante. ¿Libros que hayas descubierto y que recomiendes en esta Ruta 61? Por ejemplo, volví a leer La Conjura de los Necios, que la había leído en su día. Y claro, una vez que conoces Nueva Orleans también es curioso, ¿no? Cómo llegas allí y vives la ciudad de su protagonista, que encima tiene una estatua dedicada y todo. Me quedaría con... ¿Un lugar y un museo? Me sorprendió mucho el museo de B.B. King, que está también su tumba allí. Y el museo está súper bien montado para estar en un pueblo perdido del delta del Mississippi. Estuviste en Nashville, que lo relacionamos con tantos artistas, ¿no? Con Dylan, con Johnny Cash. Es la cuna de un montón de música, de discos, de discográficas. Pero yo quería preguntarte por Tina Turner o Dolly Parton, por las mujeres que hay en este libro. No sé si después de hacerlo sientes que a las mujeres siempre se las deja en un segundo plano en todas las historias. Siempre. Sí, prueba de ello es que varias personas también me dicen, pero en entrevistas, en presentaciones me han preguntado, ¿pero hablas de mujeres artistas? Y yo, pues todo lo que he podido sacar, lo he sacado porque me parece que no se les ha dado la voz suficiente. De hecho, también he sacado a la luz artistas contemporáneas. La historia de Tina Turner me parece alucinante, cómo consiguió que al final fue su marido un poco el que la llevó a la fama, pero también vivía en una situación de opresión, de maltrato, y cómo consiguió salir de ahí y tener un futuro, y ahora muchos conocemos más a Tina Turner que a su marido. Entonces, pues sí, yo creo que se ha silenciado mucho a las mujeres siempre, y lo he intentado dar un poco de voz a las artistas que he ido conociendo, pasado y presente. ¿Qué tal con la gente? ¿Cómo están? Porque además miramos todo el tiempo a Estados Unidos por el tema de Donald Trump, pero ¿qué te cuenta la gente? ¿Cómo están? Me he encontrado todo tipo de personas, en general maravillosas. Bueno, es que todas han sido maravillosas, abriendo las puertas de sus casas, de los museos. Se enteraban de que era española y era como... entra gratis, no hace falta que pagues. No sé, parece que a los españoles nos tienen estima a pesar de toda la situación que se traduce. Y yo era un poco reacia al principio a viajar en esta situación porque dices, vaya momento también de hablar de Estados Unidos. Pero es que el país que me he encontrado no es para nada quizá el temor o el rechazo que nos puede producir este tipo de destinos en un momento con el tema político así tan candente. Pero la gente es amabilísima. Por supuesto, sí, claro. Me preguntaban por qué pensamos en España de la situación política, y bueno, hay mucha gente cansada también de aquello, hay mucha gente a favor. Dependiendo de las regiones vas notando todos los cambios de ideología en el país. Pues Elena Ortega, autora de Ruta 61, un viaje sonoro siguiendo el Mississippi. Muchísimas gracias, felicidades y buenas noches. Gracias, Laura. Buenas noches a todos los oyentes. Un abrazo. Jolene, 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 I'm begging of you, please don't take my man. Jolene, 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 please don't take him just because you can. Querida farería, la mejor historia de amor hacia el cine tengo la suerte de tenerla en casa. Mi Juan con miedo le llamo. Tiene casi 22 años, pero nació con 2 proyectores en su linda cara en lugar de ojos. Vive y sueña por ir para el cine, y no me cabe la menor duda de que esa sensibilidad suya, tan lesiva a veces, nos va a proveer en el futuro de grandes y emotivos momentos. Larga vida al Faro, una gaditana a favor del Levante. Besitos a todos. And I can easily understand how you could easily
you take my man, but you don't know what he means to me, Jolene. Este fin de semana fui al pueblo a ver a la familia y hablando con mi sobrino mayor, que ya cumple 23 años, le dije, hay que ir a ver Toy Story 6, que escuché que está a la altura de la 1. Y me dice, tita, que a mí me dicen tita y ya se me cae todo. ¿Te acuerdas cuando fuimos a verla en el cine de verano con las gafas 3D? Ya ves que él tendría 8 o 9 años y desde entonces no la habíamos recordado. Pues no sabéis la ilusión que me hizo y ver que dejo recuerdo en ellos. Para mí, que no tengo hijos, eso es una maravilla. Minucha Arliquindoi. Hay un amigo en mí. Hay un amigo en mí. Cuando eches a volar y tal vez añores tu dulce hogar, lo que te digo debes recordar, porque hay un amigo en mí. Hola, soy Monse de Las Vegas. Pues yo tengo una combinación entre la palabra del momento, que es calor, y el cine. Bueno, cuando yo llegué a Las Vegas hace ya algunos años, sentí mucho calor porque era muy seco. Aunque venía de Cancún, el calor me parecía diferente y no me acoplaba. Entonces lo que hacía los fines de semana es que me iba a unos cines, que habían varios juntos, y veía una película tras otra, a lo mejor 2 o 3 películas. Entonces pasaba todo el día ahí, con aire acondicionado delicioso, comía todo y ya cuando salía ya estaba como más acoplada al mundo. Ay, me encantaba. Así vi muchísimas películas, unas que ni quería ver, pero bueno, vi de todo y estuvo muy bien. Saludos. Que pueda ser un amigo fiel y tú lo sabes, el tiempo pasará. Muy buenas, fareras, fareros. Ir al cine, independientemente de la peli, es estar 2 horas en una butaca en silencio, en la que no miras el móvil, el tiempo desaparece, desconectas de la existencia, es como un refugio nuclear. Mi primer cine fue el de mi Puebla, el cine de Dubi, que por aquel entonces, finales de los 70, era la repera. Teníamos sala de invierno, sala de verano y entre medias el Andibú, donde íbamos a tomar la cervecita con unos quicos gordos en el corte. Siempre había corte. Es curioso, en aquella época no existían los móviles, pero cuando ibas también el tiempo se paraba. La película siempre empezaba de 30 a 50 minutos después de la hora anunciada. Todo el mundo le preguntaba, pero Dubi ya tenía su respuesta. Estamos empezando ya. Fuera bromas, el cine es un maravilloso invento. Por algo es el séptimo arte. Un abrazón, José Lindo La Puebla, desde Madrid. Buenas noches. ¿Quién no recuerda las noches de verano en Santa Pola bajo el cielo abierto? Todos guardamos con muchísimo cariño la imagen del antiguo Cine Bahía, aquel rincón en la calle Poeta Miguel Hernández que durante años fue nuestro punto de encuentro favorito. Ese cine cerró sus puertas hace ya 2 décadas, pero la magia no ha desaparecido porque sigue prácticamente intacto. Simplemente se ha transformado y hoy esa tradición ha bajado a la arena de la playa, concretamente a la de Levante, recuperando esa esencia de comunidad que tanto echábamos de menos. Ahora, cada martes de julio y agosto a las 10 de la noche, el cine se vive a la fresca. Solo hace falta que te lleves tu silla de playa, una buena compañía, una buena cena y el sonido de mar de fondo. Besos, Perla Peregrina. ¡Ay, qué hermosísimos recuerdos me traen los cines de verano! En mi pueblo habían 2, ahora desaparecidos. Y había uno que estaba en el centro del pueblo y habían algunas fincas colindantes no muy altas de vecinos. Bueno, pues los que estábamos en el cine apenas oíamos la película del escándalo que había. Los niños corriendo, tú, ¿qué llevas de cenar? Bueno, nos llevábamos las cenas y todo. Era maravilloso. Y luego mirabas para arriba y veías a los vecinos en los balcones y terrazas, que no sé si oían algo, pero ahí estaban. Era un espectáculo súper realista y hermosísimo. Besos de Carmencita. Uno de los placeres que podemos disfrutar cada verano por aquí por la Redolada es el cine a la fresca. Cada jueves por la noche, en un pueblo diferente, pues bueno, se va proyectando películas diferentes cada semana.
Y desde luego que poder ver el cine allí tomando el fresco en medio de la plaza, eso es una auténtica maravilla. Larga vida el Faro, David, desde el Alto Aragón. Todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar, pasar haciendo caminos, caminos sobre la mar. Nunca perseguí la gloria, ni dejar en la memoria de los hombres mi canción. Yo amo los mundos sutiles, ingrávidos y gentiles, como pompas de jabón. Me gusta verlos pintarse de sol y grana, volar bajo el cielo azul, temblar súbitamente y quebrarse. Nunca perseguí la gloria. Caminante, son tus huellas el camino y nada más. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Escuchamos a Serrat cantar los versos de Antonio Machado, sus cantares, que tienen esos maravillosos versos como el que dice: caminante no hay camino, se hace camino al andar. Y con sus palabras llegamos hasta Emilio Silva, presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica. Por cierto, se cumplen este sábado 90 años del golpe de Estado y del inicio de la Guerra Civil. Y Emilio también es autor de Néveda. Es nuestro primer invitado del verano en esta sección que hemos llamado El Caminante, donde vamos a conversar y andar. El Caminante, la vida que se cuenta en pasos. Emilio Silva, hola. Bienvenido al Faro de Verano, eres nuestro caminante de hoy. Hola, encantado de pasear con vosotros.
¿Puedes contarnos en qué lugar estamos y por qué es importante para el tema de la memoria? Bueno, estamos en la Puerta del Sol, un lugar donde han ocurrido muchas cosas, digamos, de nuestra historia, donde yo cuando era pequeño en una tele en blanco y negro veía ese reloj dando las 12 campanadas y entonces no sabía que 30 metros por debajo de ese reloj, en los sótanos del edificio del reloj de la Puerta del Sol, había gente que estaba siendo torturada o que había sido torturada, y mientras nosotros le estábamos pidiendo el año nuevo pues cosas maravillosas para que nos ocurriera, había gente ahí abajo encerrada que intentaba que este país fuera mejor de lo que era y que era duramente tratada por eso. En ese edificio también se proclamó la Segunda República, una república que llegó de manera pacífica, sin que nadie pegara un tiro, porque lo decidió la gente, y se proclamó en ese balcón. Y aquí, muy cerquita de aquí, el 30 de octubre de 1936, cayó la primera bomba sobre Madrid de un avión alemán. Ese día murieron casi 300 civiles por los bombardeos de la aviación alemana el 30 de octubre del 36, y en este lugar empezó algo que fue terrible para esta ciudad. Y es muy importante porque si miramos a nuestro alrededor no vamos a encontrar esa historia escrita en ninguna placa, en ninguna pared. No hay una foto donde cayó esa bomba con un metacrilato y un código QR que te cuente qué es lo que pasó ahí. Entonces la memoria es muy importante porque es la que puede contar qué fue esta plaza, ya que quienes han gestionado esa ciudad han querido esconder esa parte de nuestra historia. Estamos en verano, en el Faro de Verano. Hubo un verano que tu vida cambió por completo. Uno que tuvo que ver con esa memoria, ¿no? Con mi historia familiar. Yo me caí en mi propia historia familiar escribiendo una novela y preguntando. Realmente estoy aquí por esas preguntas que hice hace bastantes años, ¿no? Porque empecé a preguntarme por qué en mi familia había tanto silencio, por qué mis veranos, que eran en el pueblo de mi abuelo, que el desaparecido, nadie hablaba de mi abuelo, ni mi abuela, ni los vecinos. Yo iba ahí en verano, yo era feliz porque estaba todo el día en la calle, pues detrás de las lagartijas y comiendo frutas de los árboles, un poco asalvajado, y me parecía maravilloso, pero había un silencio en esos veranos que realmente es el silencio por el que yo empecé a hacer preguntas, ¿no? Y realmente empecé a interesarme por lo que le había ocurrido a mi familia, y empecé a acabar con esos silencios donde yo no entendía cosas que pasaban en esos veranos, pero cuando mi padre y sus hermanas y hermanos estaban hablando del pasado, a veces de una fecha o de una persona del pueblo, mi abuela daba un golpe en la mesa, yo no entendía lo que significaba, mi padre y sus hermanos cambiaban la conversación y yo no me daba cuenta de lo que suponía ese golpe que daba mi abuela en la mesa, ¿no? Pero cuando estaba dando ese golpe en la mesa, estaba exigiendo que no hablaran de cosas que luego yo por suerte he podido conocer, pero que en mi familia estaban casi vistas como una amenaza, ¿no? Era muy, muy peligroso hablar de lo que le pasó a mi familia. Y realmente cuando uno ve esta plaza que no cuenta hechos tan importantes, es como si fuera peligroso contar la historia, ¿no? Es el resumen que podemos hacer de toda la ausencia de relato que hay en este lugar. Y la historia no es peligrosa, la historia... Hay gente que la ha convertido en algo peligroso, hay gente que ha hecho mucho daño en nuestra historia, y tenemos que aprender de ella para explicarle a la gente, que ahora hay gente que fantasea con ir a otros lugares políticos que yo jamás visitaría, pues explicarles que ahí no podemos imaginar que vamos a estar mejor, porque la gente que estaba en estos sótanos, que todavía vive, nos podría explicar muchas cosas de aquel país, ¿no? Y no tiene nada alegre a lo que haya que volver. ¿Con qué personaje histórico compartirías camino? Pues con alguien que hablaba de que se hacía camino al andar, yo creo que con Antonio Machado. Es una persona a la que yo desde pequeño le tenía mucha admiración. Yo escribía versos de pequeño y Machado para mí era como... O sea, una cosa, voy a decir casi extraterrestre. Me parece un hombre, bueno, además de eso me gustaría haber caminado con él cuando cruzó los Pirineos yéndose de España, ¿no?
Me parece algo muy triste, pero algo muy digno, ¿no?, para una persona como fue Machado. Tú sueles hacer este recorrido con estudiantes y con otros colectivos y vas explicando lo que ves, vais caminando. Por ejemplo, ¿qué cuentas en este punto del camino? Pues en este punto del camino, donde está la salida del Metro Sevilla en Madrid, hay un edificio que tiene arriba una escultura, una cuadriga negra, ¿no?, que digamos que el negro es algo poco lucido. Originalmente ahí había una compañía de seguros. Esa escultura era una demostración de poder económico, digamos, o sea, era dorada porque había que demostrar ese poder, pero en los primeros bombardeos que hubo sobre Madrid, quienes gobernaban la ciudad entonces decidieron esconder estas esculturas pintándolas de negro, porque a los aviones alemanes, a los Junker alemanes que bombardeaban la ciudad, en una noche clara una escultura dorada le podía marcar un punto exacto y a partir de él tener mucha más información del lugar que quería bombardear, ¿no? Entonces la Gran Vía, que fue uno de los sitios especialmente bombardeados de Madrid, pues estaba muy cerca de esto y esto podía orientar a los aviones. Entonces las pintaron de negro para esconder la ciudad. Y nadie lo explica. No sé si habría que volverla a hacer dorada, pero es muy sencillo poner las dos fotos de la original y de cómo está ahora y explicar debajo por qué esa escultura es algo así tan oscuro que nadie, voy a decir entre comillas, nadie pone una escultura negra encima de un edificio porque es poco lucido, ¿no? Entonces en Madrid hay varias como esa que las pintaron de negro para esconder la ciudad. Pero no hay nadie que después de eso lo cuente, que es muy fácil de explicar. De hecho hay unos carteles que tiene, luego fue un banco que tiene en la calle donde podía estar perfectamente contada la historia de por qué se pintó de negro esa escultura. ¿Llevas la cuenta de cuántos años llevas con la memoria histórica? Bueno, yo llevo 25 años y medio. ¿Y en algún punto del camino se te ha pasado por la cabeza tirar la toalla? A veces me dicen, ¿qué haces tú hablando de un abuelo que no conociste, ¿no? Como esto ha pasado hace muchos años. No, estoy hablando de mí. Claro. Yo me crié con un niño que era mi padre, que después de que asesinaran a su padre y le quitaran a mi familia todo lo que tenían, mi padre tuvo que dejar el colegio y no volvió a pisar una escuela nunca más en su vida. Ese niño era yo, entre comillas, antes de nacer, ¿no? Entonces yo he convivido con ese niño 44 años de mi vida, él me ha educado, me ha transmitido inquietudes por la cultura, por un montón de cosas, entonces eso está dentro de mí, no estoy hablando de algo que eso es también lo potente de la memoria, que en el fondo hay gente que quiere decir que es algo del pasado, pero es algo totalmente presente. Hay un momento determinado que tu camino viene para Madrid a estudiar sociología y política. ¿Qué se te pasaba por la cabeza? ¿Qué persona, qué profesional querías ser? Pues mira, yo quería ser periodista, pero no me dio la nota para periodismo y la segunda opción que fue sociología política. Luego saqué buenas notas el primer curso y podía haber saltado a periodismo, pero ya me gustó mucho la carrera de sociología y además, bueno, pues es para alguien que tenga inquietudes políticas, eso es un hervidero, ¿no? Ahora está un poco más triste esa facultad, pero siempre ha sido un hervidero de cosas, ¿no? Casi un termómetro de los conflictos sociales que estaban ahí siempre muy vivos. Entonces, yo viví unos años en la universidad que eran, bueno, aquí muy cerquita donde estamos, en el 82-89 hubo unas manifestaciones, hirieron de bala a la policía a una compañera mía de la universidad por una subida de las tasas universitarias en la universidad pública durante meses que fueron brutales, ¿no? Entonces, en esa facultad había ahí, era muy efervescente, voy a decir, ¿no? Entonces me interesaba, a mí siempre me ha interesado la política, yo no participaba en el movimiento asambleario de esa facultad, porque a mí mi familia me había educado con mucho miedo del que yo no era consciente. Yo en las asambleas no levantaba la mano, no hablaba, las oía, pero yo había heredado esa cosa de que me tenía, vamos a decir, que esconder un poco, y entonces en la facultad nunca hice una vida, vamos a decir, política, ¿no? Porque a mí eso me asustaba, ¿no? Y era lo que me habían transmitido mis padres y sobre todo mi padre por la historia de mi abuelo. Pero creo que te gustaba mucho escribir y la poesía. Bueno, ambas cosas son parte de ti en la actualidad, la escritura, ¿no? Ahora hablaremos de tu libro.
En el caso de una familia como la mía, escribir era una forma de decir lo que no puedes decir, ¿no? Y de hecho yo he escrito muchas veces, incluso con la novela que he escrito, después de publicarla me he dado cuenta de una cosa que para mí ha sido brutal, que yo estaba contando ahí cosas que no pensaba que estaba contando, ¿no? Entonces, cuando uno escribe, muchas veces por necesidad, tiene que ver con que hay cosas que no se atreve a decir, ¿no? Y se atreve a escribir, o a veces las está diciendo sin darse cuenta, escribiendo, ¿no? Entonces yo muchas veces, hace poco encontré una carpeta de cosas mías de cuando tenía 16 y 17 años, y claro, de repente me dio un ataque de ternura con esa persona, ¿no? Que era incapaz de expresar muchas cosas porque tenía un montón de miedos, y tenían que ver con que en mi familia el miedo era algo muy importante. De hecho, en los primeros años que yo estaba en la asociación, yo, por decirlo así, me escondía un poco. O sea, en el año 2004 a nosotros nos dieron en el País Vasco un premio muy importante, yo era el presidente de la asociación, a mí nadie me vio por allí, pero yo estaba. Entonces yo tardé también unos años en atreverme a dar la cara, por decirlo así, ¿no? Entonces la escritura a veces es una forma de conversar contigo mismo, ¿no? Y una cosa es escribir y otra es publicar, además, ¿no? Porque hay gente que piensa que todo el mundo escribe para que le publiquen, y yo he escrito muchas cosas que son para entenderme, ¿no? No tenía nada que ver con que sean leídas. Y de hecho he publicado una novela 20 y pico años después de haberla escrito, porque me daba miedo. Porque en algo de ficción es mucho más radiográfico de tus emociones, ¿no? Entonces es como exponerme más, que yo hace 20 años saqué un libro contando la historia de mi abuelo con un relato periodístico y no me supuso ese problema. En cambio, en la ficción hay muchas más cosas, incluso de las que yo he querido mostrar, ¿no? Que me he dado cuenta después. ¿Te desencantaste con el periodismo o lo dejaste porque viste que tu camino era otro? Bueno, yo lo he seguido ejerciendo, luego he estado en un par de ayuntamientos haciendo revistas municipales, o sea, he estado muchos años de autónomo vendiendo reportajes a todo tipo de publicaciones. Yo he escrito varios catálogos de las tiendas del Coronel Tapioca, que hace unos años estaban súper de moda y me encerraban con 400 productos en una nave y yo tenía que escribir el catálogo. He hecho muchas cosas. No me ha desencantado el periodismo. Creo que a veces es muy difícil, ¿no? Yo he tenido problemas, por meterme en la memoria, he tenido problemas laborales como autónomo. Hay sitios para los que no he vuelto a escribir por haberme metido donde me he metido, ¿no? Entonces, a mí el periodismo me sigue pareciendo una profesión maravillosa. El problema está en, los límites que puede tener a veces empresariales, políticos, ¿no? Pero a mí el periodismo me sigue pareciendo una cosa maravillosa, ¿no? Me parece una profesión que es un privilegio poder hacerla, ¿no? Vamos a ese libro, a tu libro, que quiero que me expliques un poco y me ubiques el título, porque lo podemos ubicar en un lugar muy concreto. La palabra es néveda, la néveda en inglés se llama cadmin, la menta de los gatos. Es una planta que coloca, es como una marihuana para los gatos, pero en mi familia, en el Bierzo y en algunas zonas de Galicia, es una planta que se utilizaba para cocer castañas. Entonces, cuando asesinaron a mi abuelo había sido un emigrante en Argentina, en Estados Unidos, tenía un buen negocio. A mi abuela la falange le quita todo lo que tiene y se queda con la nada y 6 hijos y se tiene que refugiar en el pueblo donde habían nacido, en Pereje, en una casa que le dejan, y lo único que le habían dejado eran unos castaños. Entonces, en esos hubo guerra, años de escasez, digamos, las castañas era una parte fundamental de la dieta de mi familia, ¿no? A mi abuelo lo asesinan un 16 de octubre, cuando empieza justo la temporada de las castañas. Entonces, la néveda es una planta que para mí, y así funciona en el libro, es una puerta de entrada, es una puerta de salida, es una bisagra, es una contraventana para no ver algo, es algo que es un intercambiador biográfico, voy a decir. Entonces, yo de pequeño, cuando iba a Pereje, cuando vivía en Pamplona, mi tío Manolo siempre nos mandaba un saco de castañas, un saco de nueces y una bolsa de néveda en otoño. Y yo siempre que llevaba a Pereje buscaba la néveda, cogía unas hojas, las desmenuzaba con las yemas de los dedos y las olía, y para mí era como una puerta de entrar en
en los veranos de mi infancia, ¿no? Entonces, en el libro tiene algo que ver, ¿no? Que es también una puerta a la memoria, ¿no? Muchas veces los olores, que luego le oí a Manolo Rivas, al escritor, decir que yo no me había dado cuenta, pero que es una planta que crece en las cunetas, además. Yo nunca la he cogido en medio del monte, siempre ha sido al borde de una carretera, al borde de un camino. Pues es un olor que para mí es fundamental, ¿no? en la memoria de mi infancia. Hay una fotografía, creo, reproducida en tu libro, que es muy importante en tu historia familiar y me gustaría que me cuentes su historia. Pues es una fotografía hecha por un fotógrafo que tenía un estudio en Villafranca del Bierzo, un fotógrafo nacido en Toro, Zamora, que se llamaba Álvaro de la Parra. Entonces este hombre hacía, para alguna agencia de prensa, hacía fotografías, y esa fotografía está hecha en febrero de 1936, hubo una campaña electoral y el gran líder republicano Manuel Azaña iba de Madrid a Coruña y paró a comer en Villafranca. Entonces hubo una manifestación de gente de Villafranca que salió a saludarlo. Y en un puente que pasa sobre el río Burbia, que la gente que ha hecho el Camino de Santiago ha tenido que pasar por ese puente, de repente hay unos niños mirando a la cámara que está subida en un piso, el fotógrafo, y uno de esos niños tiene una pancarta en la que puede leerse: queremos un grupo escolar, viva Azaña. Ese niño es mi padre. Mi abuela escondió esa foto más de 45 años en una rendija en la casa de su pueblo. La conservó y la escondió por dos razones distintas. La guardó porque es la única foto que hay de la infancia de mi padre. No tenemos otra. Solo esa foto donde tiene 9 años y está pidiendo una escuela pública y laica en su pueblo. Ese pobre niño que 8 meses después va a dejar su escuela y no va a volver a pisar una nunca más. Y mi abuela la escondió porque la Falange, allí triunfó el golpe de Estado y utilizaba esas fotografías para identificar a gente a la que podía detener o podía asesinar. Entonces mi abuela la escondió para proteger a gente que se estaba manifestando, y hay varios de esa manifestación que acabaron como mi abuelo, ¿no? Entonces en muchos sitios de España, en La Rioja, hubo fotógrafos a los que les robaron el archivo y lo usaron como prueba para detener y asesinar gente, ¿no? Entonces esa foto que yo guardo, el original, yo quería que estuviera en el interior de la portada, un poco escondida como la tuvo mi abuela, pero que ha visto muchos años después la luz y que refleja, tiene unas grietas de haber estado doblada durante más de 4 décadas, y esas grietas reflejan la historia de este país. Yo siempre digo que quien dude de si esto de la memoria es importante o no, que vaya a una charla o una exhumación. Y es que lo que se siente y lo que se entiende se explica tanto con tan poco. Pues mira, estamos muy cerca del Parlamento. ¿Te han acompañado algún político en alguna exhumación? Alguna vez, pero no mucho. Pero a mí me encantaría coger unos autobuses y llevarme a todo el Parlamento a una exhumación. No creo que volvieran a decir nada en su vida en contra de eso. Porque si uno conoce a esas familias, te cuentan sus historias y ven lo que están haciendo, que es algo que haría cualquier ser humano por encontrar un ser querido, independientemente de su ideología, por lo menos con el tema de las exhumaciones, estoy seguro que no volvería a haber una discusión en el Congreso. Emilio, ya estamos llegando al final del camino. Me tienes que contar qué tal te llevas con la noche. ¿Escribes de noche, trabajas de noche, duermes bien? A veces duermo bien, a veces no duermo bien. No escribo de noche. Más que la hora, a mí me influye el lugar. Yo cuando acabé esta novela me fui a acabarla a Aranjuez, que es donde pasé parte de mi adolescencia. Joder, estoy flipando. Está sonando el concierto de Aranjuez ahí en un acordeón. Menuda magia, ¿no? Estaba diciendo Aranjuez y estoy oyendo el concierto de Aranjuez. Bueno, pues Aranjuez, que para mí es un sitio muy especial. Yo me fui allí a rendir un homenaje al crío que yo era, que me iba por los jardines con un cuaderno a escribir poemas, ¿no? Bueno, es que estoy flipando con esto. Pues nos vamos a despedir así, con esta música. Emilio Silva, muchas gracias por caminar con nosotros. Muchas gracias. Gracias y a seguir caminando. Buenas noches. Buenas noches.
Historias de películas, bandas sonoras como la que estamos escuchando. Mañana se estrena en cines La Odisea de Nolan, hay mucha expectación, pero nosotros hemos decidido montar nuestro propio cine de verano aquí en la SER. A partir de la proyección de una película vamos a hablar de la vida y lo hacemos con la periodista y escritora Nerea Pérez de las Heras. Cine de verano. El séptimo arte de Nerea Pérez de las Heras.
Nerea Pérez de las Heras, buenas noches, bienvenida a tu cine de verano. Buenas noches, mi cine de verano propio, mi sueño. Ya lo sé, cuenta a los oyentes cuál es tu vínculo con el mundo del cine y tu afición por el cine, para contar el principio de cómo nace esta sección. Pues el cine me encanta, o sea, soy una grandísima aficionada, una cinéfila, es mi espacio de relajación y de pensamiento también. Y yo estudié Historia del Arte, que he ejercido a ratos, y en Historia del Arte se estudia mucha historia del cine. Entonces pues de ahí viene como las bases de lo que ha venido después. ¿Y qué son para ti los cines de verano? Pues mira, los cines de verano no están tan relacionados con las vacaciones como con esos días estivales en los que te quedas colgada en Madrid y vas al cine de verano de La Bombilla. Ajá. Que es un lugar muy especial porque tiene un microclima. Es increíble que a pesar de que haya la ola de calor más fuerte, si son las 11:30 de la noche y te pillan el cine de verano de La Bombilla, te tienes que echar una chaquetita, y los asiduos nos lo sabemos. Ajá. Fíjate que yo los cines de verano los relaciono, por supuesto, con la ciudad, ¿no? Pero también con las zonas de playa, que hay un ambiente totalmente diferente al que pueda haber en una ciudad. ¿Y recuerdas una película que viste en un cine de verano? A ver... alguna de Disney, algo muy tonto, un Frozen o algo así ya de adulta, que sin haber sido niña de cine de verano, me pilló de adulta en unas vacaciones y la vi y tuve como una regresión a una infancia que nunca tuve, porque mis padres nunca me llevaron de cine de verano cuando era una niña, y entonces viví lo que tenía que haber vivido de niña de adulta, viendo una peli de Disney en un cine de verano, en unas vacaciones en un sitio que no es mi lugar habitual de vacaciones, que es Almería, y como vi disfrutar a las familias, a los niños, a las niñas, no sé, y fue una sensación como de recuerdos creados, ¿no? A los que nunca había llegado a acceder. Claro, es que yo creo que esto del cine de verano se practica o no se practica, ¿no? Es como algo que va con la persona. Yo recuerdo ver Titanic y sentir mucho frío en esos momentos de congelación. Claro. Pero bueno, ahora que tenemos esta fantasía que hemos creado de cine de verano, que el objetivo, como yo estaba contando, es que tú cada día nos vayas proponiendo, cada semana, películas que a ti te apetezca comentar con los oyentes, que te apetezca proyectar, y ya voy a advertir que ninguna de las películas que has elegido para este verano son películas que nos podríamos esperar. ¿Cuál ha sido tu línea editorial de selección? Pues mi línea editorial de selección es analizar los blockbusters, películas comerciales, que en principio son películas de palomitas, de entretenimiento, palomitas como las que tenemos aquí, entretenimiento, que no dan mucho que pensar, analizarlas desde un punto de vista pues un poco más complejo, ¿no? Como ir a las bases, ver de qué época vienen, cuál es su subconsciente, de dónde salen. Entonces, creo que se podría resumir mi cine de verano, el cine de verano que yo proyectaría, que es un espíritu medio parecido a una iniciativa que hubo en los veranos de la Villa, que sigue habiendo, en la que participé un par de años. Elegíamos una película y la comentábamos con el público. Bueno. Y quiero hacer eso, pero de una manera reflexiva. Oye, ¿palomitas sí o palomitas no en el cine? Que tenemos aquí unas preparadas. Palomitas sí, disfrute sí, recostarse en el cine y entenderlo como refugio sí. Y me gusta mucho estar callada, aunque todo esto no lo parezca. Y el cine es el lugar perfecto para hacer ambas cosas, para como dejarse caer en un lugar en el que eres una espectadora pasiva y estar calladita. Sí, hubo una corriente de gente que promovía que no se comiera en el cine, porque es verdad que a veces se convierte aquello en una aquelarre de todo tipo de comidas varias, los olores, el sonido, y es verdad que a veces estás viendo pues una película muy profunda y de repente escuchas masticar al que está al lado. Pero yo creo que las palomitas se deben salvar. Y por cierto, hay ejemplos de cines en algunos sitios de España donde está prohibido comer e incluso prohibido comer palomitas. Ahí lo dejo, no sé cómo lo ves, pero... Yo soy defensora de las palomitas. Palomitas, defensora de las reacciones, de las charlas no, pero de las risas, los suspiros, los grititos en las películas de miedo, toda reacción humana, sí, la abrazo. Bueno, la proyección de la película va a ser después de esta charla, pero voy a anticipar la película que vamos a ver esta noche. Sabemos que ha contactado con usted cierto
individuo. Un hombre que se hace llamar Morfeo. Todo lo que usted crea que sabe sobre ese hombre es irrelevante. Sin embargo, resulta que ciertas autoridades le consideran el tipo más peligroso que existe. Lo único que le rogamos a cambio es su colaboración para que un conocido terrorista pague sus crímenes. ¿Qué tal si yo le dejo ver mi dedo? Vaya, señor Anderson. Me ha decepcionado. No me asustan con su imitación de la Gestapo. Sé mis Menudos derechos. recuerdos, Nerea, has elegido Matrix para arrancar este cine de verano. ¿Por qué? Matrix es una peli de las hermanas Wachowski del año 1999. Si alguien ha estado en una cueva todos estos años, todos los 2000, estos últimos 20 años, se la medio resumo. Va pues de un chico normal, anodino, que en un momento dado se encuentra inesperadamente con este personaje Morfeo, que ha pasado ya a la cultura popular, que le descubre que el mundo real no es lo que él cree, que está dominado por las máquinas, que en realidad está viviendo un sueño. Y es que en el fondo de la peli, en este mundo que es una simulación, que no es real, a lo que nos remite es a Platón, pero también a Alicia en el País de las Maravillas, ¿no? Es el mundo de las ideas, la cueva, la caverna en la que estamos metidos, y que este personaje tiene la oportunidad de repente de despertar y lo hace. Y es una peli de 1999, pero fíjate, Laura, qué cosa tan interesante, que hasta el día de hoy se ha colado en la cultura popular, en nuestra manera de hablar. Creo que esto es algo que van a tener en común todas las pelis que traigo al cine de verano, que de alguna manera han entrado como en nuestras conversaciones del día a día. Este déjà vu ha sido un fallo en Matrix. Esto parece una simulación, ¿no? Cuando leemos una noticia que es muy descabellada, muy absurda, muy alarmante, decimos, estamos en una simulación. Todas esas cosas vienen de este gran descubrimiento de las hermanas Wachowski, que es Matrix. Me gusta mucho que hayas elegido esta película. Yo quiero volver a verla esta noche porque, claro, cuando la ves a determinada edad, creo que no haces una lectura que tú hoy nos estás haciendo y nos vas a hacer. Y yo, por ejemplo, había olvidado que las directoras eran mujeres, ¿no? Sí. Y que eso que se cuenta, que sobre el papel no se entendía, luego recaudó millones de euros, ganó 4 Oscar, ganó incluso a Star Wars en el tema de los efectos especiales. Y tú pones el foco también en el tema del protagonista. ¿Por qué? Una de las cosas importantes para que algo se convierta en un producto cultural de masas es que genere identificación. El protagonista es creo que el personaje con el que más sencillo es identificarse en el capitalismo tardío, que es un chico solitario con una gran sensación de vacío. Este tipo de personaje está en el fondo, al revisitar esta película para venir a traértela a este cine de verano y seleccionarla, me he acordado del Descontento de Beatriz Serrano. Ah, sí. Este libro increíble, que ha sido un pelotazo, un éxito, que ha vendido muchísimo, que se ha traducido en diferentes países, de Beatriz Serrano, que después ha ganado el Planeta con el segundo, en el que ella escribe el relato de una chica pues, que recurre a los ansiolíticos porque su vida le parece insoportable y es una vida de tupper y oficina. Matrix viene de esa misma experiencia, de la experiencia de la alienación de oficina. Y yo creo que eso atrajo a varias generaciones de gente que dijeron, Neo soy yo. A muchas personas le dices Matrix y se quedan, bueno, con lo visual, ¿no? Pero hay tantas referencias complejas, tanta filosofía. Muchísima filosofía. Yo creo que puede ser que en las aulas algún profesor avispado utilice momentos de la peli para explicar cosas. Pero es una peli muy hablada. Y el resto de la saga, que son unas cuantas, son pelis muy habladas. Están llenas de diálogos complejísimos y oscurísimos a veces. Por desgracia, no se puede explicar lo que es Matrix. Si tomas la pastilla azul, fin de la historia. Despertarás en tu cama y creerás lo que quieras creerte. Si tomas la roja, te quedarás en el País de las Maravillas. Y yo te enseñaré hasta dónde llega la madriguera de conejos. Recuerda, lo único que te ofrezco es la verdad, nada más.
Ahí lo de la pastilla roja se quedó en el imaginario colectivo, no sé qué habrías elegido tú, pero es alucinante cómo un diálogo pasa a la cultura popular. Las Wachowski, que transicionaron las dos, son las hermanas Wachowski, durante algún tiempo se identificaban como los hermanos Wachowski en esta primera película, pero bueno, son mujeres trans. Ellas hablaban de que en parte Matrix habla de muchas cosas, pero también de la experiencia trans, ¿no? De tener la sensación de que no estás viviendo del todo tu propia realidad y que tienes que dar el salto a otra realidad. Bueno, pues fíjate, Laura, el poder del cine para actuar como catalizador de la imaginación, a veces en direcciones opuestas, que a pesar de que esta era la intención de las hermanas Wachowski, ahora hay una comunidad dentro de la manosfera, que es este internet de los chicos incel, ¿no? De los chicos que consideran que el feminismo pues les ha venido muy mal y que el mundo está contra ellos, que son la comunidad Red Pill. Y se llaman la comunidad Red Pill porque se basan en la idea de que hay que sacar a los chavales de cierto aborregamiento, ¿no? Y ellos les ofrecen la píldora roja, les van a decir cómo funciona realmente el mundo. Y a partir de ese reclamo, lo que hay es un montón de propaganda sobre el valor sexual de las mujeres, si han tenido muchas o pocas parejas, sobre cómo se distribuyen las jerarquías del mundo según la anchura de tu mandíbula, bueno, cosas descabelladas dentro de la manosfera. Y esa comunidad Red Pill se llama comunidad Red Pill por la pastilla roja de Matrix. ¿Y tú crees que una película así podría hacerse hoy, teniendo en cuenta, bueno, cómo está el ambiente, los estudios, el tema político y demás, y ese retroceso que a veces sentimos que estamos sufriendo? Creo que no se podría hacer hoy una película como Matrix, no tanto por una cuestión política, sino por una cuestión de la creencia de que el espectador ha perdido la capacidad de atención. Ahora las grandes plataformas hablan de que se están haciendo las películas y las series para que la gente las vea a doble pantalla, repitiendo muchísimo las ideas porque consideran que a la vez que estás viendo esa serie, pues tú estás mirando en tu móvil, haciendo scroll y mirando tu curso de costura y tu tutorial de maquillaje y el partido de fútbol. Entonces hay que repetirte las cosas muchas veces para que sigas el hilo. Una película como Matrix, si pierdes el hilo, te pierdes completamente. Oye, qué ganas de verla. ¿Te parece que le demos al play y la proyectemos en tu cine de verano? Por favor, por supuesto. Espera, que cojo las palomitas. Nerea, muchas gracias. Gracias, Laura. Hasta la próxima sesión. Hasta la semana próxima, sí. Un beso, hasta ahora. Hola, buenas, soy Roberto de Madrid. Pues me habéis hecho recordar la primera vez que fui al cine solo. Y lo recuerdo porque para mí fue la primera vez y me sentía raro, pensaba que todo el mundo me miraba, nadie me hizo caso, nadie reparó si iba solo, iba acompañado. Y todo fue porque discutí con mi novia de entonces y por no irme a casa pues me metí en el cine. Tuve la gran suerte que me metí a ver de rebote Tesis, que es un peliculón y me encantó tanto que luego he ido muchísimas veces solo. Bueno, te cuento un poco lo que vamos a hacer. Primero te voy a golpear en la cabeza durante un rato. Cuando pierdas el conocimiento dejo que te recuperes. Luego voy a rajarte en los brazos y en las piernas. Después te mutilo. Pero no sé todavía el qué. Buenas noches, Laura Fareros. Me habéis desbloqueado con el tema de hoy, películas, un recuerdo muy bonito. Una película que vi con mi madre que se titulaba La guerra de los botones. Iba en verano, los niños de dos pueblos franceses. Y ahí se tiraban los botones. Buenas noches, Tomelloso. Lastec, podemos evitar un baño de sangre si te rindes ahora. Si tienes cojones, te propongo un cuerpo a cuerpo. Entre hombres. Tú y yo. ¿Solo nosotros dos? Recuerdo la última de Carmen Maura, Calle Málaga, donde nos cuenta la historia de una viuda que lucha por conservar su casa en Tánger, después de que su hija decida venderla. En carne. Titiritera de Donosti. Si vienes a Madrid, todo se solucionará. No me iré de Tánger. Yo nací aquí. Y voy a morir aquí. Sabía que dirías eso. Es que lo sabía. Y no venderás mi casa. Son paredes, mamá. Son paredes. Cuando papá compró esta casa, no valía casi nada, pero ahora le podemos sacar un poco de dinero.
Hola, fareros. A ver, cine. Pues os diré que la peli que más veces he visto en mi vida, que la habré visto, no sé, 6 o 7 veces, por lo menos, es Orgullo y Prejuicio. Y diréis, pues qué cursilada. Pues la verdad es que sí, pero no sé por qué esta película tiene momentos muy emotivos, muy bonitos y no sé, me hace sentir bien porque soy una romántica, pero porque está muy bien hecha también. Venga, un abrazo de la vaquera de los Alpes. He luchado en vano y ya no lo soporto más. Estos últimos meses han sido un tormento. Vine a Rosings con la única idea de verla a usted. He luchado contra el sentido común, las expectativas de mi familia, su inferioridad social, mi posición y circunstancias, pero estoy dispuesto a dejarlas a un lado y pedirle que ponga fin a mi agonía. No comprendo. La amo. Ardientemente. Hola, buenas noches. Laura, equipo, fareros. Pues una voz, para mí una voz inconfundible y sempiterna y que me hace muchísima gracia, es la de José Luis López Vázquez en Mi querida señorita, la gran película de Jaime de Armiñán que se estrenó en 1972. Increíble la voz de José Luis López Vázquez en Mi querida señorita. Un abrazo, Adela, desde Valladolid. ¿Es algo grave, doctor? En absoluto. Aunque habrá que intervenir, desde luego. ¿Intervenir? Sí, pero no se alarme. Será muy sencillo. Le agradeceré que me hable sin rodeos. Yo soy una mujer fuerte y valiente. Yo la primera vez que fui al cine fue en mi pueblo. Había 2 películas en cartel. Me acuerdo súper bien. Karate Kid y El Pico. A mí me llamaba la atención la película El Pico. Yo no sabía lo que era un pico en esa época. Bueno, un pico de picar sí, pero yo recuerdo que había en el cartel una jeringuilla y un tridente. Que da un colocón muy fuerte, ¿no? Más que eso. Te da la paz. Esa paz de la que tanto hablan la encuentras de repente así, esnifando un poco de polvo. Al final pasé a Karate Kid, claro. Era para todos los públicos y yo tendría unos 10 añitos. Dar cera, pulir cera. No olvides la respiración. Chao, un saludo de Carmen del Bonillo. Hola, Fadrilla. Mi gusto por el cine viene desde que soy pequeña. Me escapaba de la habitación y me ponía en la puerta del salón mientras mis padres estaban viendo una película a la que yo no tenía permiso porque era muy pequeña, y me ponía sentada con un poquito la puerta abierta a ver las películas que iban pasando día tras día. Así empezó mi amor por el cine. Una de mis películas favoritas, Lo que el viento se llevó. Me gusta todo de ella, los actores, el ambiente, la música, hasta la duración, sus 4 horas. Bueno, esta es mi aportación por el cine al que amo. Soy Jolín, no me digas. Un enorme abracito a todos. Adiós, pongo por testigo. Adiós, pongo por testigo de que no lograrán aplastarme. Viviré por encima de todo esto y cuando haya terminado, nunca volveré a saber lo que es hambre. No, ni yo ni ninguno de los míos. Aunque tenga que estafar, que ser ladrona o asesinar. Adiós, pongo por testigo de que jamás volveré a pasar hambre. Rubén, buenas noches. ¿Qué tal, Laura? Buenas noches. Estamos de estreno de la sección que vas a tener durante el verano, que hemos llamado Los nombres de Rubén directamente. ¿Y qué nos vas a contar? Pues en esta sección vamos a poner voz a las historias que agitan la actualidad y que salpican a personas, entre comillas, digamos, anónimas. El mejor ejemplo de las últimas semanas ha sido Juan Carlos Nieto, el trabajador de una oficina del SEPE en Mérida, expedientado por atender a la gente sin cita previa, ya fuera en situaciones urgentes o cuando la oficina estaba vacía, es decir, sin gente que atender. El expediente de Juan Carlos todavía no se ha resuelto, pero la novedad es que esta semana hemos conocido que su oficina ha empezado a aplicar la dinámica de Juan Carlos, es decir, ha empezado a atender sin cita previa. Así que esta noche nos acompaña desde Mérida Juan Carlos para tratar de entender mejor con él esta situación paradójica. Juan Carlos, buenas noches. Hola, buenas noches. Esta historia da para guión, porque tu expediente continúa pendiente de resolución y no sé si tienes alguna información.
No, la información que tengo es, yo cuando sucedió todo a principios del mes de junio, ya tenía programado unas vacaciones a finales de junio y bueno, me fui de vacaciones, evidentemente, esperando la resolución, y a la vuelta de vacaciones, a mí nadie me informa nada ni me dice nada, pero observo y me llama la atención que desde la dirección de la oficina, cada 15 o 20 minutos se acerca a la sala de espera, y cuando hay alguien, que insisto que en muchas ocasiones a lo largo de la mañana la oficina está vacía, pregunta que quién tiene cita. A quien tiene cita le dice que en un momento serán llamados, y si en algunos momentos había alguien que no tenía cita, pues le decía qué es lo que quería. Le escuchaba, le transmitía el ciudadano o la ciudadana el problema que tenía, y según los casos, y valoraba ella, pues le atendía o le daba soluciones, que era más o menos lo que yo venía haciendo estos 2 o 3 últimos años a raíz del colapso que tiene la oficina. Ya me sorprendo tanto que cuando tengo un momento salgo a la sala de espera y observo que han colocado un cartel que antes de irme de vacaciones no existía, en el que dice algo así, hablo de memoria, que esperen a ser llamados y que si no tienen cita, esperen que puntualmente saldrán los funcionarios para ayudarles. Me quedé a cuadros, a mí nadie me dijo nada y digo, si están haciendo lo que yo venía haciendo estos años. Claro, Juan Carlos, te íbamos a preguntar eso, ¿cómo has recibido tú esta noticia esta semana de que al final justo ese procedimiento por el que tú estás, se te ha abierto un expediente disciplinario, al final vaya a ser el modelo que se implante en tu oficina? Pues lo he recibido efectivamente con alegría, primero y principalmente, que ya los ciudadanos por lo menos van a ser escuchados y al menos se le va a intentar dar una solución, y en algunos casos, cuando se considere oportuno, se les atenderá, aunque no puedan conseguir la dichosa cita. Y personalmente, pues hombre, también me siento satisfecho porque entiendo que si ahora se va a actuar así es porque yo no estaba, que eso lo he tenido claro siempre, pero vamos, que está claro que no estaba cometiendo ninguna infracción ni nada grave, que simplemente lo que estaba haciendo es, creo que es mi trabajo por el que me pagan todos los ciudadanos, que es cuando se ha atendido a la gente que tiene cita y la oficina está vacía, intentar escuchar, intentar dar soluciones, y si la experiencia, en mi caso de 15 años, así me lo dice, atenderle incluso sin cita ante cualquier situación de urgencia que pueda tener el desempleado, que nunca olvidemos que como norma general, prácticamente al 100%, son personas vulnerables que no están pasando precisamente por el mejor momento de su vida, sobre todo laboral. ¿Crees que todo esto ha sido por la presión mediática o porque realmente lo consideran necesario? Pues hombre, si quieres que te podía decir lo segundo, porque lo es necesario, pero yo creo que lo consideran que es necesario a través de la presión mediática que se ha creado. Porque, Juan Carlos, tú has denunciado que pues de las dificultades que tiene ciertos sectores de la población para acceder a esas citas, y luego también los tiempos que se demoran estos procedimientos. Efectivamente, hay dos cosas. Por un lado, hay cierta población, yo hablo de desempleados, que es lo que me atañe, pero en general hay cierta población que por motivos de edad, de formación, pues tienen una brecha digital que les es muy complicado, muy complejo pedir cita. Pero luego viene lo segundo, incluso población que maneja las nuevas tecnologías, que sabe pedir cita en una página web ante el colapso que tiene el Servicio Público de Empleo Estatal, y aún sabiendo manejar la página web, no consiguen cita. Y claro, en muchos casos no conseguir una cita en tiempo y forma supone una merma, un retraso muy importante en que te paguen tu prestación o tu subsidio. Y mucha de esta gente, como ya he explicado en muchas ocasiones, en Extremadura, con el paro estructural que hay, mucha gente es su medio de vivir. Son trabajos eventuales, trabajos temporales, en hostelería, en la ciudad donde yo vivo, en Mérida, en los pueblos de alrededor, sobre todo en el tema agrario, que cuando trabajan un día suelto, 2 días, se le paga la prestación, y si no consiguen reanudarla antes de que finalice el mes el curso, ya no van a cobrar, en el mejor de los casos, hasta el día 10 de 2 meses después. Y claro, los gastos, la hipoteca no esperan. Es curioso escucharlo de primera mano de ti, Juan Carlos, porque claro, lo que dice el pliego de cargos que tú has recibido del Ministerio de Trabajo es que esta actuación habría perjudicado tanto a los usuarios que sí que acuden con una cita previa, como a la propia oficina, o sea, a tus compañeros. Sí, es una cosa que no entiendo a qué perjudica cuando se está atendiendo a los que tienen la suerte de conseguir una cita, que por cierto, el conseguir una cita es una auténtica lotería que no tiene ningún sentido, puesto que el sistema
se cae. O sea, que es una lotería, que no es nada riguroso, es que te metas en el momento oportuno y alguien haya anulado alguna, que te metas en el momento oportuno que el sistema ha abierto alguna, o sea, que no es nada riguroso. Pero bueno, que esa gente que la consigue, que por suerte la consigue, por supuesto que se les atiende. Y luego dice que perjudico a mis compañeras. Hombre, si es comprometer a mis compañeras, cuando está la oficina vacía, yo escucho a la gente y les atiendo si así lo requiere la situación y ellas no lo hacen, pues hombre, efectivamente, ahí sí tienen razón. Comprometo a mis compañeras porque no estaban o no están haciendo ese servicio que yo creo que es para lo que nos pagan. A mí no me pagan para estar en una mesa de brazos cruzados. Y Juan Carlos, ¿cómo estás de ánimo? ¿Y tu familia? Porque esta situación además se ha alargado en el tiempo. Yo lo he dicho en una ocasión, lo estoy sufriendo casi más por mi mujer, por mi hijo, por la gente que me quiere, que por mí mismo, que también lo sufro, evidentemente, porque con 37 años de servicio, con un expediente intachable, inmaculado, ni un simple apercibimiento, me veo envuelto en esta situación por hacer mi trabajo. Efectivamente, no es una situación agradable. Me cruzo con gente en Mérida, me dan ánimos, y muchos me dicen, lo que no entiendo es cómo puedes estar ahí. Joder, es que la ansiedad que tienes. Y yo le digo, primero y principal, porque estoy bien. Si no estuviera bien, no estaría. Pero segundo, también, que me supondría como que estoy tirando la toalla, como que tienen razón, y no tienen razón. Bueno, Juan Carlos, algo parecido a lo que te transmitieron los propios funcionarios, ¿no? Que te llamaron de la Secretaría de Trabajo y ellos mismos te confesaron que no entendían muy bien cómo se podía haber llegado a esta situación, que viendo tu caso no encuentran muchos motivos para ese expediente. Efectivamente, cuando paradójicamente al mismo ministerio que me abre el expediente le mando el pliego de cargos, el cual conocéis vosotros, y ven qué es lo que hay, se ponen en contacto conmigo para decirme que no entendían cómo se podía haber llegado a esa situación, que esto se podía haber arreglado de una manera mucho más sencilla. Entonces sí que resulta muy paradójico que del mismo ministerio digan que no se puede entender. Yo creo que aquí ha sido un malentendido entre lo que se ha transmitido desde la Dirección Provincial de Badajoz arriba hacia el Ministerio a lo que hay en la realidad, que es lo que está en el pliego de cargos, evidentemente. Yo me pregunto si todo esto se extiende un poco, a gran parte de la administración, si tenemos un problema de eficiencia a la hora de solucionar a veces los embudos que se crean y que la solución puede ser más fácil de lo que nos imaginamos. Sí, totalmente. Y yo también lo siento como ciudadano, los problemas que existen. Y efectivamente, yo en mi opinión, insisto, de 15 años en el SEPE y 37 en la Administración, creo que sobra mucha burocratización innecesaria. Pues nada, Juan Carlos, muchísimas gracias por este ratito en el Faro de Verano y mucha suerte. Ojalá que cambien las cosas. ¿Me dejáis decir una cosa final? Claro. Mira, simplemente muchas gracias a vosotros, sobre todo, por esta oportunidad que me dais. Simplemente quiero decir una cosa. Por supuesto que estoy luchando para que mi expediente acabe de la mejor manera posible, que mi opinión es que se archive, pero quiero que esto también sirva como punta de lanza para que nos planteemos como ciudadanos qué administración tenemos e intentar que de una vez por todas se acabe con la cita previa, pero no como un método de gestión, que yo estoy a favor, es un buen método de gestión, porque si funciona yo cojo la cita a la hora que puedo ir, que deja a los niños el cole o que puedo ir, que se acabe la cita previa como un fin, que un método de gestión nunca se convierta en un fin que está dejando fuera de la administración a muchos ciudadanos y ciudadanas. Pues ahí queda. Muchas gracias, Juan Carlos. Estaremos pendientes de cómo evoluciona tu caso. Gracias. Un abrazo. Un abrazo. Hasta luego. Adiós. Qué interesante, Rubén. Estoy muy expectante de ver todas las historias que traes cada semana, pero no sé si vas a ir este fin de semana a ver La Odisea. No voy a ir, pero porque yo no me gusta ir cuando se estrenan porque se llena de gente las salas, pero iré. Y vas a esperar un poquito. Sí. Bueno, pues aprovechando el estreno, el próximo lunes vamos a hacer como tema Odiseas, pero más allá de la película, que también nos podéis hablar de ello, queremos otro tipo de Odiseas, historias de Odiseas. Sí, mira, por ejemplo, esta tarde Berto al llegar a la redacción nos ha dicho la odisea que ha sido para él llegar a la radio, porque hoy la Renfe se la ha jugado, el Metro de Madrid se la ha jugado. Bueno, cada día vivimos un montón de odiseas de todo tipo, así que los oyentes nos pueden dejar sus notas de audio en el WhatsApp del programa y nada, pues les escucharemos el lunes. Pues les escuchamos, aquí cerramos nuestra primera semana de verano. Rubén, Paloma, David, Sara, Berto.
el equipo que ha hecho posible este estreno. Les doy las gracias y también a ustedes los oyentes. Nos escuchamos, un beso. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.